¿Qué fue lo que rechazó el pueblo de Israel? ¿Y por qué el pueblo de Israel cayó en manos de los babilónicos? Pregunta que responderemos en el estudio del día de hoy a continuación. Estudio de la Biblia a través de Ministerio Emuná Shalom presenta para ustedes el programa Cada día una cita con Dios con Oswaldo Rojas. Un saludo, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más queremos compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios a través del repaso de la lección de escuela sabática. Lección número 5, titulada La ira del amor divino. Y para el día de hoy, miércoles 29 de enero 2025, bajo el título La ira irremediable. Y para ello vamos a leer en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16, y dice de la siguiente manera: Mas ellos, haciendo escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Oremos. Cariñoso y eterno Dios, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, por la oportunidad de poder compartir y estudiar una lección más para este día. Bendícenos y cuídanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos amigos y hermanos, queremos invitarte para que te suscribas al canal, para que le des me gusta, le des like, compartas este video y así seguiremos esparciendo el evangelio en todo el mundo y también el crecimiento de nuestro ministerio para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante vemos en el estudio del día de hoy. Ayer hablamos acerca de la ira justa de Jesús, de Dios para con el pueblo, y en el día de hoy tenemos la ira irremediable. ¿Por qué la ira irremediable? Varias veces el Señor intentó de que el pueblo de Israel se mantuviera firme y fiel a Él. Sin embargo, como dice el texto bíblico que estudiamos para hoy, que ellos despreciaban a los profetas, se burlaban de cada uno de ellos, y llegó un momento que ya no hubo remedio. Es decir, la copa se llenó y se rebosó y no hubo reversa atrás. Así que la justa ira de Dios siempre contra aquello que hace daño a los seres a quien Él ama. Si no existiera el mal, Dios no se enfadaría. Si nosotros, y aquí hablando acerca del pueblo de Israel, si el pueblo de Israel se hubiese mantenido fiel y firme, quizás Dios no se fuera airado tanto, de alguna manera. Pero Dios se aira por las circunstancias, las cosas que se cometen. Y en este caso, en nuestra vida hoy, para llevándolo a nuestra vida, posiblemente si nosotros hiciéramos realmente la voluntad de Dios como es, entonces no habría necesidad de que Dios se enfadaría por alguna cosa que podamos hacer. Dice, en la historia de Israel, la ira de Dios se fue manifestando cíclicamente, siempre esperando que el pueblo se arrepintiese y volviese a Él. Siempre Dios estuvo ahí atento, pendiente, que el pueblo se arrepintiera, que el pueblo volviera a Él, y siempre enviaba profetas. Dijimos en las lecciones anteriores que cuando Dios envía un juicio o que va a ejecutar un juicio, Él envía primero la advertencia, o sea, les avisa y empieza para que las personas se arrepientan, como sucedió en Nínive. Así que Dios siempre espera que nos arrepintamos para que nos vayan las cosas mejor. En todas estas ocasiones Dios entregó a su pueblo, es decir, se retiró su protección y se produjo lo inevitable. Lo que sucedió con el pueblo de Israel con Babilonia. Llegó un momento que el pueblo de Israel no obedeció y entonces llegaron los babilónicos y sitiaron la ciudad y también fueron cautivos. Pero cada vez la apostasía era mayor hasta que no hubo ya remedio y Jerusalén quedó destruida. Esto lo podemos encontrar en Crónicas, lo que estamos leyendo en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. De ahí en adelante podemos conseguir cada uno de estos puntos interesantes.
Finalmente, la ira de Dios destruirá a los pecadores no arrepentidos. Salmo 21:9. No juguemos con la ira de Dios, pues llegará el momento en que se manifestará irremediablemente. Así que, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, Dios nos advierte que debemos volver a Él y tratar de no jugar con la ira de Dios. Mire, hay algo interesante que quiero compartir con ustedes en este momento, es que Dios va a destruir el pecado, no el pecador, sino el pecado. Pero óigame bien, si el pecado está en mí, entonces seré destruido junto con el pecado. Entonces debemos apartar el pecado en esta vida, porque cuando Dios venga a destruir, por segunda vez, Él no va a destruir al ser humano, va a destruir el pecado. Pero el pecado no debe estar en nosotros, porque si el pecado está en nosotros, entonces seremos destruidos juntos con el pecado. Así que, como dice allí, no juguemos con la ira de Dios. Procuremos de volver a Él, arrepintámonos y volvamos a nuestro Dios para que cuando Él venga nos pueda llevar a ese lugar que está preparando para ti y para mí. Oremos. Cariñoso Dios, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y bondad. Bendícenos y cuídanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en un próximo video. Maranata. Estudio de la Biblia a través de Ministerio Emunah Shalom presentó para ustedes el programa Cada día una cita con Dios con Oswaldo Rojas.